fuente de vida y causa de muerte. El agua puede eliminar pistas, diluir pruebas y ocultar cadáveres. Para los investigadores, el agua puede ser un oponente astuto. Para los delincuentes, un aliado de lo más complaciente. Para el crimen perfecto, simplemente agregue agua. En la mañana del sábado 14 de octubre de 1995, a 70 kilómetros al este de Vancouver, Columbia Británica, la tranquila ciudad de Abbotsford se ve sumida en una pesadilla cuando un pescador descubre el cuerpo desnudo y mutilado de una joven en el río Better. Comienza la larga búsqueda del asesino, un hombre que aterrorizará a la comunidad durante meses, quien afectará profundamente a la gente de este pueblo y captará la atención de la prensa nacional, que lo apodará el asesino de Abbotsford. Es viernes 13 de octubre. Misty Cockerill y su amiga Tanya Smith regresan a casa después de una fiesta. Pero en cambio, los dos jóvenes de 16 años deciden continuar la velada e ir a otra fiesta cercana. En el camino, sus vidas cambiarán para siempre. Cuando Misty recupera la conciencia unas horas más tarde, el atacante ha desaparecido. También su amiga Tanya. Con gran dificultad, se arrastra hasta el hospital que se encuentra a unas cuadras de distancia. Rod Gale es el investigador principal de la policía de Abbotsford. El sargento de guardia me llamó y me dijo que una joven había llegado al hospital de la NSA y había sido brutalmente golpeada, y les estaba diciendo a las enfermeras que su amiga todavía estaba desaparecida. En ese momento, llamamos a un par de equipos de detectives y comenzó nuestra investigación. El cráneo de Misty está fracturado y necesita cirugía inmediata. Ella lucha por hablar con los detectives mientras pierde el conocimiento. Tanya estaba en la escuela, eso es lo que nos estaba diciendo. Teníamos un grupo de oficiales buscando en el área de la escuela para ver si podíamos encontrar a Tanya. No hay rastro de Tanya. ¿Logró escapar? ¿O navegó y se la llevó con él? La policía teme lo peor. A las 8 de la mañana, un hombre pesca salmón en el río Better, a unos 15 kilómetros de Abbotsford. De repente, algo que flota cerca en las aguas poco profundas llama su atención. A medida que se acerca, descubre el cuerpo desnudo y sin vida de una joven. Estaba en la pista de hockey con mi hijo y recibí una llamada de mi oficina. Posteriormente llamé a mi oficina, obtuve algunos detalles y luego hablé con la policía de Abbotsford sobre un incidente que tuvieron también. La policía de Abbotsford envía una fotografía de Tanya Smith al inspector McLeod, quien era el investigador principal de la RCMP. Llega al río Better con el detective Kevin Hackett. Cuando llegué allí, la policía había acordonado la zona donde habían recuperado el cuerpo, lo habían llevado a tierra y lo habían cubierto. El inspector McLeod confirma que la víctima es Tanya Smith, la joven de 16 años reportada como desaparecida por su amiga Misty. McLeod y Hackett examinan a la víctima. Estábamos preocupados por el daño que el agua podría causar a la evidencia forense, evidencia de ADN, saliva, lavado de alguna tela o evidencia de fibra que podría ser crucial. Entonces, un proceso importante es asegurarse de que las manos estén cubiertas con bolsas de papel, porque en una lucha pueden defenderse y devolver el golpe a un atacante, y si lo arañan, obtendrán ADN debajo de las uñas.
El cuerpo se coloca en una bolsa para cadáveres que lo protege del ambiente exterior en un esfuerzo por detener cualquier contaminación de fuentes externas. Y luego es transportado a la morgue donde está encerrado en una cripta. El detective McLeod busca pruebas en la zona y hace un descubrimiento interesante. Había otra escena ubicada justo al sur de donde se recuperó el cuerpo. Y ese era un camino que bajaba al agua y en la entrada de ese camino, lo que resultó ser la ropa de Tanya había estado vomitando entre los arbustos y había algunos indicios en el suelo de que allí era donde habían colocado su cuerpo. El agua. Los investigadores están intrigados por el hecho de que el asesino haya optado por mostrar la ropa de la víctima. Creo que estaba claro que quería que se descubriera su cuerpo, así que tal vez eso sea parte de eso. Su mentalidad criminal fue depositar el cuerpo cuando sabía que no sería detectado con él, pero sí sería encontrado al día siguiente cuando el río se llenara de pescadores. Se encontraron algunas huellas de neumáticos y algunas marcas de arrastre, lo que parecían ser marcas de arrastre en el suelo. Aún en el hospital, Misty lucha por su vida, pero la policía está ansiosa por recordar el ataque. Ha visto a su agresor y sabe dónde tuvo lugar el ataque. Enviamos a una detective allí con una grabadora y la instrucción fue grabar todo lo que ella dijera, ya que había sido lo suficientemente coherente como para compartir información. Más tarde se deterioró hasta el punto de dar información incoherente. Tenía lo que los médicos nos describieron como al menos 3 golpes tipo jonrón en la cabeza. Tenía la mano quebrada y el brazo gravemente herido. Su cráneo. Tenía una herida tan grave en el cerebro que le sangraba. Con heridas tan graves, los detectives se dan cuenta de que la memoria de Misty puede ser vaga y poco confiable, pero ella es su única pista. En términos médicos, Misty ha recibido un traumatismo cráneoencefálico contundente. La patóloga forense de Montreal, Dra. Annie Sauvallo, lo explica. Un traumatismo contundente en la cabeza a menudo hace rodar el cuero cabelludo, pero también causa cortes porque el arma golpea el cuero cabelludo y el hueso está debajo. El cuero cabelludo queda atrapado entre 2 objetos duros, el arma y el cráneo. Entonces el cuero cabelludo se abrirá, se rasgará. Eso es lo que llamamos una laceración. Si el arma golpea con suficiente fuerza, el cráneo también se romperá y tendrás una fractura de cráneo. Ya sea que el cráneo se rompa o no, el cerebro puede resultar dañado y la sangre puede acumularse alrededor del cerebro. Esta sangre cubrirá el cerebro y puede causar una irritación química que haga que el cerebro se hinche. Entonces, si tenemos un cerebro hinchado pero sin agujeros en el cráneo, el cerebro intentará encontrar una manera de eliminar el exceso de presión. Ese exceso saldrá a través de unos orificios en la base llamado agujero magno, donde generalmente se ubica la médula. Así que allí van pedazos de cerebro, pero todavía no hay suficiente espacio para el cerebro hinchado y comprime centros importantes que controlan la respiración, el pulso y los vasos sanguíneos. Y esto puede provocar la muerte. Los médicos y la policía están asombrados de que Misty haya logrado llegar al hospital con heridas tan graves. Lo notable fue que el ataque ocurrió alrededor de la medianoche, 12:30 del día, y ella no llegó al hospital hasta las 4:30 de la mañana de la madrugada. Ella había estado tirada afuera en el suelo y logró encontrar el camino hasta el frente de la sala de emergencias y tropezó a través de las puertas. Y esa era, por supuesto, una pregunta que teníamos. Pensamos que tal vez alguien incluso la había ayudado a llegar allí. La golpearon tan brutalmente. En un esfuerzo por encontrar testigos o información relacionada con el crimen, la policía emite un comunicado de prensa y establece un centro de llamadas de información.
Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir las declaraciones de Misty para ayudarles a localizar la escena del crimen. Lo que nos dijo Misty fue que estaba en la escuela entre los arbustos. Esa es un área bastante grande que incluía detrás del hospital y teníamos equipos de detectives recorriendo el área de arbustos detrás del hospital, detrás de la escuela y por toda esa calle en particular. Después de 3 días, todavía no hay rastro del lugar del ataque. Dada su condición crítica, ¿podría Misty haberlos engañado sin darse cuenta? La ciudad de Abbotsford, en la Columbia Británica, está de luto. 2 jóvenes han sido agredidas violentamente cuando se dirigían a una fiesta. Misty Cockerill apenas escapó del atacante y se encuentra en estado crítico en el hospital bajo protección policial. Tanya Smith, de 16 años, fue encontrada muerta en un río. Su cuerpo golpeado y mutilado. La policía sigue buscando el lugar donde se produjo el ataque. De hecho, no fue hasta la mañana del día 18, 4 días después, que pudimos establecer el sitio real del ataque al encontrar un arete que le habían quitado a Misty. Finalmente se confirma el lugar del ataque, a pesar de que la lluvia ha lavado la sangre de la niña. Era tarde en la noche, pero hay vecinos en esa zona. Hubo personas que escucharon gritos, al menos 2 testigos que escucharon una voz femenina que decía no, no, no. Nadie llamó a la policía, pero eso tampoco es inusual. Entonces es un ataque de alto riesgo en una zona de alto riesgo. A veces eso es parte de la emoción para estos muchachos. Ese mismo día, la policía recibió un informe sobre un objeto que podría ser de interés situado no lejos del río Bedford. Un granjero local que sabía que estábamos buscando evidencia en esa área llamó por teléfono y dijo: "Puedo ver un bate de béisbol flotando en la zanja. No creo que estuviera allí ayer". Misty le había dicho a la policía que su agresor la golpeó con un bate de béisbol. ¿Podría ser esta el arma utilizada durante el ataque a Misty y Tanya? La policía hace que los forenses de la RCMP examinen el murciélago. Ese mismo día, el inspector McLeod responde a una llamada en la línea de denuncia. La primera vez que llamó, yo estaba en la sala de mando y contesté la línea de información. Al otro lado de la línea, un hombre afirma ser la persona que encontró a Misty y la ayudó a llegar al hospital. El inspector McLeod intenta obtener más información, pero el hombre cuelga sin identificarse. El desconocido estaba utilizando un teléfono público y la policía no pudo rastrear la llamada. Más tarde, otra llamada sorprende a la policía. El mismo hombre que habló anteriormente con el inspector McLeod ahora da detalles sobre el cuerpo de la víctima encontrado en el río. Afirma ser el asesino de Tanya Smith y lo demuestra mencionando detalles que no fueron hechos públicos. No es probable que lo haya hecho otra persona que no sea el perpetrador. La información, la principal información retenida, que teníamos era la ubicación de la mordedura en el cuerpo de Tanya. Y el que llama, cuando nos llama, siempre se refiere a esa zona, la mordida, como su tarjeta de visita, por así decirlo. Esta vez, la llamada se remonta a un teléfono público en el Abbotsford Arena. Se envía inmediatamente a la policía y a la unidad de identificación forense. Estábamos obteniendo información en cuestión de minutos. Por el momento en que se realizó la llamada telefónica y el tiempo que tomó conducir hasta la salida, creemos que los primeros socorristas de la policía debieron encontrarse con él mientras conducía. La respuesta fue así de rápida, lamentablemente no lo identificó. Los receptores telefónicos, por lo general, están bastante grasosos y sucios y es posible que obtengas impresiones encima de impresiones. Es difícil determinar si se trata de un individuo o no. Es un área pública y no vas a obtener buenos resultados. En realidad, encontrar algo que sea utilizable es bastante complicado.
Esa misma noche, temprano, la línea de denuncias recibe otra llamada del asesino. Esta vez, se burla de la policía y se ríe de su incapacidad para atraparlo. En una de sus llamadas telefónicas, nos dijo: ¿crees que sería tan estúpido como para dejar huellas dactilares cuando hice una llamada telefónica? Y eso nos llevó a creer que nos estaba mirando desempolvar el teléfono público desde el que se realizó la llamada al 911. Esa misma noche, el asesino llama por cuarta vez. Continúa burlándose de los investigadores y admite que está buscando nuevas víctimas. Quiere volver a matar. Para ayudar a detener al asesino, una empresa de telecomunicaciones desarrolla una nueva tecnología para ayudar en la investigación. Pudieron instalar un sistema de respuesta remota que nos mostraría cuándo llegaba una llamada al 911 a nuestro centro de despacho desde un teléfono público. Y antes de que el despachador respondiera esa llamada, él o ella podría saber de dónde proviene esa llamada telefónica, de qué teléfono público proviene y enviar un automóvil para atender allí. Y luego responda la llamada al 911 y hable con la persona. Y durante el tiempo que hablaban con la persona, había un coche de policía en camino a esta llamada al 911. Saturamos las calles de Abbotsford con tantos equipos de investigación como pudimos, anticipándonos a su llamada. En esas áreas a las que él había llamado en el pasado para que si había una llamada, pudiéramos responder rápidamente y lo hicimos. Al lugar llegaron patrullas poco después del llamado, pero el asesino vuelve a escapar. La policía hace otra declaración a los medios advirtiendo a la ciudad de Abbotsford que este violento depredador anda suelto. Piden que las mujeres en particular tengan mucho cuidado. La comunidad está presa del miedo. La línea de información recibe miles de llamadas de personas que quieren ayudar a atrapar al asesino. Los investigadores recibieron los resultados del análisis del bate de béisbol. No se encontró evidencia de ADN. El murciélago no puede vincularse al crimen. Misty todavía se encuentra en estado crítico, pero es la única que ha visto al asesino. La policía envía a un artista forense a visitarla para crear un dibujo compuesto. En sus breves momentos de conciencia, describe a su agresor. El 20 de octubre, 6 días después del ataque, el rostro del asesino de Abbotsford aparece en todos los periódicos. Por supuesto, habíamos lanzado un compuesto en el que Misty había ayudado a preparar. Habíamos debatido sobre el valor de eso dadas sus lesiones, pero decidimos publicarlo. Eso generó muchos consejos del público. La policía da seguimiento a todas las pistas que recibe del público. Es un proceso largo y laborioso. La causa de la muerte de Tanya solo puede confirmarse mediante una autopsia. Las pruebas encontradas en su cuerpo ofrecerán a los investigadores una pista sólida. El detective Kevin Hackett está presente en la autopsia. Tenía una fractura de cráneo muy importante. Tenía un trauma en la cara, parecía como si hubiera sido golpeada alrededor de la cara. Y en la zona de su abdomen, una huella casi invisible con un poco de tierra que quedó. Y ahí estaba la herida importante, la marca del mordisco hacia su pecho. El cuerpo de Tanya estuvo en el río durante muchas horas. Es muy posible que el agua haya arrastrado pruebas preciosas. ¿Podría el análisis de la marca de la mordedura ayudar a identificar al asesino? ¿Le dará a la policía las pruebas que necesita para arrestar al asesino de Abbotsford? La ciudad de Abbotsford, en la Columbia Británica, está en shock. 2 adolescentes han sido agredidas violentamente. Uno está muerto y el otro lucha por mantenerse con vida. Un hombre que se identifica como el asesino ha estado llamando y burlándose de la policía. Ha amenazado con matar de nuevo, sembrando el terror en la ciudad. Los investigadores trabajan día y noche, buscando pistas. Los resultados de la autopsia de Tanya Smith pueden brindarles la evidencia que necesitan para detener al asesino antes de que reclame otra víctima.
Aunque la doctora Carlyle creía que las lesiones en la cabeza, las lesiones cerebrales eran tan importantes que probablemente habría muerto a causa de ellas. Pero la causa oficial fue ahogamiento porque estaba sumergida en el agua y aún inhalaba agua hacia sus pulmones. El patólogo también descubre que la víctima ha sido violada. Se envían muestras para realizar un perfil de ADN para examinar la marca de mordedura en el seno de la víctima. La policía llama al Dr. Sweet, un odontólogo forense de reputación internacional. Cuando recopilamos evidencia de marcas de mordeduras, seguimos un protocolo específico que incluye tomar un hisopo de la piel como examen inicial. Y luego observamos la evidencia física que resulta de la interacción de los dientes con la piel. Tuvimos que fotografiar extensamente la marca de la mordedura para registrar esos patrones y formas en referencia a una escala o regla que se coloca cerca de la marca de la mordedura. Y además de eso, cogemos un yeso o hacemos un molde de la piel para poder registrar cualquier ondulación o diferencia en la superficie de lo normal. El Dr. Sweet utiliza una nueva técnica para recolectar ADN de la marca de la mordedura. Pensé que la saliva que se deposita al morder sería una muy buena fuente de evidencia de ADN. Entonces desarrollé un método para recolectar esa saliva usando dos hisopos, uno húmedo y otro seco. Debido a que la víctima había estado en el agua durante varias horas, realmente no había forma de saber qué íbamos a poder lograr. Se suponía que el agua habría arrastrado todas las pruebas. El método de hisopo implica el uso de dos hisopos. El primero se sumerge en agua destilada esterilizada para humedecerlo y así poder hidratar y aflojar la mancha seca que se encuentra en la superficie de la piel. El descubrimiento que hicimos cuando estábamos desarrollando este método fue que todavía quedan células de la saliva en contacto con la piel después de que el primer hisopo sale de la superficie. Entonces, si pudiéramos regresar con un hisopo seco, un segundo hisopo separado que actuara como una esponja, podríamos recolectar el agua y las células restantes que ahora están sueltas de la superficie de la piel. Nos sorprendimos mucho cuando obtuvimos un resultado de ADN y comenzamos a ver por qué la saliva actuaba así. ¿Por qué, después de varias horas en el agua, todavía pudimos obtener un resultado? La saliva contiene una sustancia viscosa llamada mucina. Eso es lo que contenía el ADN del sospechoso en la piel de Tanio. Parte de la saliva se perdió en el río, pero quedó suficiente para producir un resultado parcial de ADN. Para los investigadores, este es un descubrimiento importante. Se produjo un perfil de ADN completo a partir de la muestra de semen que se encontró en el hisopo poscoital, pero se produjo un perfil de ADN parcial a partir de la marca de la mordedura. Pero se obtuvo suficiente perfil de ADN para compararlo no solo con el semen y demostrar que la misma persona que tuvo relaciones sexuales con la víctima también la mordió. La policía oculta esta información al público para asegurarse de que el asesino no conozca las pruebas encontradas. Después de 12 días de silencio, el asesino de Abbotsford vuelve a llamar a la policía. Esta vez la llamada proviene de una cabina telefónica afuera del centro recreativo. Los patrulleros acudieron corriendo al lugar, pero, una vez más, el asesino escapa. La investigación está estancada. La policía es consciente de la tensión que sufre la ciudad y tiene que detener el terror. Recurren a la psicología forense. Cuando la policía acude a los psicólogos forenses suele ser porque hay algo extraño en el comportamiento del individuo que no pueden entender. Es algo fuera de lo común. En estos casos, pedirán a un psicólogo que haga un perfil psicológico de ese individuo. Sin embargo, existe un peligro. Eso debes tenerlo en cuenta como investigador o como comandante de equipo, y el peligro es la visión de túnel y centrarse demasiado en ese perfil e ignorar otros.
vías de investigación u otras personas de interés u otras pruebas que no encajen con el perfil. Pero puede ser una herramienta valiosa. Pero hay que tener mucho cuidado al utilizar esa herramienta. Se contrata al Dr. Mike Webster para preparar un perfil psicológico del asesino. Este fue un acto espontáneo, fue un tipo de delito de represalia que cometió aquí. Cualquier connotación sexual era secundaria. Eran simplemente otra forma de brutalizar y deshumanizar a estas niñas. Este fue un acto de salvaje represalia. Tanya y Misty le presentaron una oportunidad. Los intimidó físicamente y los intimidó psicológicamente. Parte de su motivo era desahogar parte de esta ira, este vapor que tenía contra las mujeres. Y esto es inusual porque generalmente cuando alguien comete un delito, el comportamiento posterior al delito es el de querer distanciarse de su delito para no ser descubierto. En este caso, deseaba demostrar a la policía que era más inteligente que ellos y que podía burlarlos. Y lo que había hecho aquí al ir al río fue, en efecto, crear 2 escenas del crimen, intentando complicarle las cosas a la policía. Las llamadas telefónicas que vinieron después. Esta era su manera de involucrarse en la investigación. Esta era su manera de mantener la emoción del crimen al continuar interactuando con la policía y demostrarles que podía burlarlos, que era más inteligente que ellos. «24 días después del ataque, la policía instaló una línea telefónica donde la gente puede escuchar muestras de las llamadas telefónicas del asesino. Esperan que alguien reconozca su voz. Creo que lo que realmente empezó a asustar a la comunidad fue cuando empezó a hacer llamadas telefónicas y a burlarse de nosotros y luego empezamos a transmitirlas al aire. Eso asustó mucho a la gente y reinaba el silencio en la ciudad. Se podía conducir al centro de noche y no había mucho tráfico. No viste gente caminando, la gente estaba asustada». Finalmente, el 1 de diciembre, hay un nuevo avance en la investigación. Y teníamos un sospechoso que había sido arrestado. Al ser identificado como una persona responsable de los ataques y era un doble, una viva imagen del dibujo compuesto. El sospechoso da una muestra de ADN y su huella dental. ¿Ha arrestado la policía al asesino de Abbotsford? Un violento asesino se esconde en la pequeña ciudad de Abbotsford, en la Columbia Británica. Aterroriza a la comunidad, se burla de la policía y promete volver a matar. Misty Cockerill, una de sus jóvenes víctimas, se aferra a la vida en el hospital. En todos los periódicos se publica un dibujo compuesto. Una grabación de la voz del asesino se transmite por radio y televisión. El 1 de diciembre, los investigadores arrestan a un hombre que tiene un parecido sorprendente con el dibujo compuesto. Es muy conocido por la policía y acepta dar una muestra de ADN y su huella dental. Fue muy rápido en dar todo el ADN y la marca del mordisco. No teníamos huellas dactilares de esa época. Dio ADN y una marca de mordedura para que lo absolvieran. El sospechoso permanece detenido mientras se examinan las muestras de ADN. Mientras tanto, la policía continúa su investigación. Me pidieron que registrara las impresiones dentales de 5 sospechosos diferentes durante un periodo de aproximadamente 6 meses. Había visto rasgos en los dientes que eran bastante característicos y únicos, por lo que pude tomar impresiones de los dientes de esos sospechosos y en un periodo de tiempo muy corto excluirlos como la causa de la marca de la mordida. Durante el transcurso de la investigación, llegaron 9.500 pistas y la mayoría de ellas eran personas identificadas como posibles sospechosos.
Así que recibimos imitaciones de la composición, dibujos y sonidos parecidos a la voz, y la gente estaba muy ansiosa por ayudar. Y recibimos muchas llamadas, por lo que miles de sospechosos fueron eliminados. Los resultados del ADN son negativos y el sospechoso es liberado. Él no es el asesino de Abbotsford. El asesino no ha contactado con la policía desde hace semanas. Su silencio pesa mucho y su amenaza de volver a matar resuena por las calles de la ciudad. El 17 de febrero, el presentador de un programa de radio recibe una llamada anónima. El hombre le dice que vaya a mirar al estacionamiento. Rápidamente se dio cuenta de que en la lápida decía Tanya Smith y había una imagen en relieve, por lo que llamó a la policía de inmediato. Nuestros oficiales asistieron, tomaron la lápida como evidencia y descubrieron que había sido desfigurada o había amenazas escritas en ella a Misty. Había una referencia a la marca de la mordedura y, sorprendentemente, nadie lo vio sacar esta gran lápida de 180 libras de allí y colocarla en el capó del auto. Entonces fue como si estuviéramos persiguiendo a un fantasma. Este tipo es invisible. El tipo de persona que procede así. Que deliberadamente da pistas. Se asegura de que la víctima sea recuperada e identificada rápidamente. Su objetivo principal es realmente llamar la atención. Para mejorar su propia imagen, que en realidad puede ser muy común. Dos días después, el asesino llama a la policía y les pregunta si les gustó su regalo. La provocativa llamada se realiza desde una cabina telefónica pública, a solo 2 calles de la comisaría. Vuelve a desaparecer sin dejar rastro. Los testigos dieron a la policía descripciones de un hombre que habían visto, pero las pistas no arrojan ningún sospechoso. El 21 de febrero, 4 meses después del ataque, el asesino establece contacto por 8ª vez. Simplemente eligió una calle residencial. Había caminado hasta el frente de esta casa y, justo a través de la ventana de la sala de estar, lanzó esta llave. Cabo Mike Colson. Es nuestro técnico de identificación forense para la policía de Abbotsford y dedicó mucho tiempo, con mucho cuidado, a desarmar este paquete. Y, por supuesto, cuando recibes una carta, la tentación es romperla y descubrir qué hay dentro. Nunca olvidaré la noche en que leímos esa nota por primera vez y los escalofríos me recorrieron la espalda. Fue absolutamente aterrador, horrible. La llave estaba pegada a un sobre con una carta dentro. Estaba escrito a máquina sin puntuación. El asesino se jacta de haber cometido otros 3 atentados. Incluyó recortes de periódico y detalles que permiten a la policía confirmar su afirmación. No hay duda de que Tanya y Misty no son sus primeras víctimas. Habló de otras conquistas y al final dijo: no me atraparás. No me voy a mudar de la ciudad y volveré a atacar y adiós por ahora, muchachos. Y estaba escrita casi en un formato amigable, por lo que era realmente una carta extraña. El perito forense examina cada milímetro cuadrado de este paquete, manipulándolo con extremo cuidado. No encuentra huellas en los recortes. No hay huellas en la carta, ni huellas en el sobre. Sin embargo, tras un examen más detenido, el trozo de cinta contiene una pista oscura. Y si piensas en arrancar un trozo de cinta adhesiva de un rollo, estás usando el pulgar y el índice. Y nuevamente, observando el proceso, normalmente rasgarías un trozo de cinta con el dedo índice por el lado adhesivo. Y eso es en lo que nos centramos. Utilizan una nueva técnica diseñada para soportes difíciles como la cinta adhesiva. Usó una capa de polvo lateral pegajoso, que es básicamente un polvo que se mezcla con una solución que suspende el polvo y lo lava sobre la cinta y se pegará al lado pegado de la otra mesa donde había tocado el dedo.
Punto. ¿Encontrará la policía la huella digital del asesino de Abbotsford? ¿Ha cometido finalmente el error fatal que todos estaban esperando? Abbotsford, Columbia Británica, está en alerta máxima. Desde hace 5 meses, un asesino aterroriza la ciudad y provoca a la policía. Ha profanado la tumba de su víctima, Tanya Smith, que fue encontrada golpeada, violada y ahogada. La amiga de Tanya, Misty, sobrevivió al ataque pero está bajo protección policial porque el asesino ha amenazado con matarla. La policía examina una carta que el asesino había arrojado al azar por la ventana de una casa. El experto forense aplica una solución especial diseñada para detectar huellas dactilares en una cinta, pero no ve nada. Pone la muestra bajo un microscopio en busca de pelos o fibras. Fue entonces cuando encontró la huella digital. Era tan tenue que entonces lo fotografió y entró en el cuarto oscuro y siguió oscureciéndose y oscureciéndose, oscureciéndose hasta que apareció. La policía ahora tiene una prueba extremadamente valiosa y la huella digital del asesino de Abbotsford. El descubrimiento se oculta a los medios para no alertar al asesino. Teníamos ADN y sabíamos que había una marca de mordedura. Pero nuevamente, no teníamos nada con qué compararlo y hasta que encontramos la huella no tuvimos algo con lo que realmente pudiéramos comenzar a compararlo con los sospechosos. La impresión se envía a la base de datos canadiense de huellas dactilares para su comparación. El resultado es negativo. La copia también se envía al FBI y otras agencias estadounidenses. Pero nuevamente, no hay coincidencias. Toda nuestra percepción de quienes buscábamos cambió. Antes pensábamos que sería alguien que tenía antecedentes por agresión sexual o agresión o algo así, un delincuente conocido o algún tipo de antecedentes penales, y, de hecho, no tenía ningún antecedente penal. 7 meses después del ataque, la policía mejora digitalmente las llamadas telefónicas grabadas del asesino y las hace públicas. Instalamos una línea telefónica en la oficina de policía, que es una línea de discado, y usted podía llamar y escuchar la cinta para determinar por sí mismo si la reconocía. Al día siguiente, una mujer llama a la policía. Llamó a nuestra línea de consejos y le dijo a uno de los que recibieron propinas, creo que esa es la voz de mi hijo y él pesca en el río Better, y fue al funeral de Tanya Smith. Ella lo sabía. ¿Podría haber denunciado el asesinato a su propia madre? Asistimos a su residencia en Abbotsford y lo tratamos como tratamos a cualquier otra persona de interés que haya surgido a través de la investigación, y le ofrecí la oportunidad de venir a hablar voluntariamente. Y proporcionó sus huellas dactilares y una muestra de ADN, y se negó a hacerlo. Los investigadores sospechan de su respuesta. Tuvimos muy pocas personas que no cooperaron. Cualquiera que fuera abordado por la policía como sospechoso o persona de interés cooperaba rápidamente y se eliminaba. Un crimen tan horrible contra un niño que nadie quería tener nada que ver con eso. Y tuvimos algunos criminales bastante duros que cooperaron con nosotros. La policía no puede obligar a un ciudadano a proporcionar una muestra para un análisis de ADN sin una orden firmada por un juez. McLeod continúa investigando al sospechoso. El nombre del hombre es Terry Driver. Está casado y tiene 2 hijos pequeños. Trabaja en una imprenta y no tiene antecedentes penales, y su padre es un policía retirado. Por consejo de su familia, Terry Driver acepta dar sus huellas dactilares, pero nada más. Acompañado de su abogado, entra en la comisaría. Rodé sus huellas, pero habíamos estado mirando esa huella muchas veces. Lo teníamos arraigado en nuestra mente. Sabíamos lo que buscábamos. En circunstancias normales, habría tomado la impresión y habría regresado a mi oficina, pero esta era una situación un tanto única. Tenías a su abogado allí. Querían que se hiciera allí mismo, en ese lugar. Entonces entré a una pequeña oficina que normalmente está ocupada por el guardia y cerré la puerta. Pero hay ventanas por todas partes, así que te sientes como si estuvieras en una especie de pecera y...
Querían que yo hiciera la comparación en ese momento. Había una parte central que tenía un bucle curioso y teníamos un apodo al que llamamos palo de hockey, y esa era una especie de área en la que tecleamos desde el principio para ver si esa formación estaba allí. Y cuando comparé la impresión, le puse el cristal para huellas dactilares y comencé a mirar algunas de las áreas que habíamos marcado, pude sentir que mi ritmo cardíaco se aceleraba. Y luego, por supuesto, miré la impresión desde el principio. No pasó mucho tiempo, supe que era su huella. Jerry Ennis vuelve a comprobar la impresora. Confía en que sea idéntica a la que se encuentra en la cinta adjunta a la nota firmada por el asesino. Los investigadores tienen su primera prueba sólida. Ahora pueden construir el caso de que Terry Driver es el asesino de Abbotsford. Todo, desde lágrimas en los ojos hasta chocar los cinco y silbar y gritar. Fue un alivio muy grande para todos. Se notaba que el peso del mundo se nos había quitado de encima a todos porque el malo ahora al menos estaba bajo custodia. La amenaza había terminado. Cuando se realiza un arresto, en lo que respecta a la policía, es realmente cuando comienza el trabajo porque ahora el tiempo corre para prepararse para el juicio. Posteriormente, la policía siguió reuniendo pruebas contra él. Por ejemplo, la evidencia de seguimiento del teléfono celular, la comparación de la marca de mordedura con la evidencia, solo estuvo disponible cuando la policía pudo obtener sus impresiones dentales. El ADN de él solo estuvo disponible una vez que la policía supo que era su ADN lo que necesitaban obtener. Ahora le corresponde al fiscal de la corona, Neil Mackenzie, demostrar que Terry Driver es culpable. El juicio lo acusa en relación con ambas víctimas. Intento de asesinato en el caso de Misty Cockerill y asesinato en primer grado en el caso de Tanya Smith. Ante el tribunal, Terry Driver hace 20 confesiones. Lo más sorprendente es que admite la violación y el homicidio de Tanya Smith. La posición del señor Driver era que era culpable de agresión sexual y de homicidio involuntario porque había arrojado el cuerpo de Tanya Smith al río y, como resultado, ella se había ahogado. Y entonces el homicidio sería el resultado de su acto ilegal de poner su cuerpo en el río. Afirmó en ese momento que creía que ella ya estaba muerta y solo más tarde se dio cuenta de que se había ahogado cuando escuchó las noticias. Entonces se dio cuenta de que él era el responsable de la muerte y por eso, según él, era culpable de homicidio, pero no de asesinato. Creo que lo que dijo en el estrado fue que tuvo relaciones sexuales con Tanya. Eso es consistente con la evidencia, pero tampoco hay evidencia directa que diga que él fue la persona que la arrojó al río y de hecho la mató porque se ahogó. Lo que iba en contra de eso, por supuesto, era el hecho de que había escrito una carta hablando sobre un bate de béisbol y había hablado de ser quien llevó a Misty al frente del hospital y la dejó. Y de hecho, todavía no lo había hecho, solo que había una serie de razones por las que encontró que su historia no era creíble y lo condenó. Han pasado casi exactamente 2 años desde el ataque a las víctimas adolescentes. Terry Driver es declarado culpable de asesinato en primer grado en el caso de Tanya Smith e intento de asesinato en el caso de Misty Cockerill. Recibe cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, que es el mínimo para asesinato en primer grado. En un juicio separado, Terry Driver también es declarado culpable de los 3 ataques que confesó en la nota arrojada por la ventana. Básicamente, los miembros del equipo pusieron sus vidas en espera durante 7 meses y siguieron este caso para investigarlo e identificar al asesino. Estos chicos vivían en la comunidad. Todos vivíamos en la comunidad. Todos conocíamos la amenaza y la amenaza también era para nuestras familias. Y fue uno de esos casos en los que si ocurre una vez en tu carrera, sería demasiado. Terry Driver usó agua para convertirse en el asesino de Abbotsford y dejó una cicatriz para siempre en la comunidad. Pero para Tanya y Misty, se ha hecho justicia.